El rostro que no debió mirar. Escrito por Sash Becker. Capítulo 1. El archivo que no existe. La lluvia empezó antes de que Elena cruzara la calle. Una llovizna fina, casi una advertencia, que caía sin ruido sobre las ventanas del viejo edificio donde funcionaba el Departamento de Personas Desaparecidas. Allí había trabajado 8 años. Allí había aprendido una verdad amarga. Algunos desaparecen porque alguien los quiere borrar. Otros, porque algo los quiere encontrar. Aquella mañana, sin embargo, no había ido como detective. Iba como hermana. Su hermano menor, Julián, había desaparecido 3 días atrás. Un joven sano, sin enemigos, sin deudas, sin secretos visibles. El tipo de persona que no debería aparecer en un expediente gris, pero aún así estaba ahí. Archivo 473B. O debería haber estado. Porque cuando Elena pidió ver el registro, la joven archivista tragó saliva y revisó la pantalla varias veces. No aparece nada, inspectora. No existe caso con ese número. Claro que existe, respondió Elena con un tono que no admitía réplica. Yo misma lo inicié. El sistema dice que nunca fue creado. Un silencio se tensó entre ambas. Detrás de la archivista, una pantalla parpadeó de manera extraña. Líneas negras, una sombra como un rostro, un error visual que desapareció antes de que Elena pudiera enfocarlo. ¿Hay fallas en el servidor?, preguntó ella. No que sepamos. Pero la chica bajó la voz, incómoda. Ha estado pasando algo raro desde hace 2 semanas. Algunos expedientes se borran solos. Ese no era un fallo. Eso era una señal. Elena tomó una hoja en blanco y escribió a mano los datos de su hermano. Si alguien había borrado el registro, ella crearía uno nuevo, uno que no pudiera desaparecer con un clic. Era una costumbre heredada de su primer compañero, un policía viejo que juraba que lo digital es fácil de matar. Cuando salió del edificio, un destello llamó su atención desde la ventana del 2º piso. Un reflejo oscuro, una silueta inmóvil. No pudo distinguir si era una persona o un efecto de la lluvia. Solo sabía que la estaba observando. Si Julián estaba en peligro, no iba a esperar órdenes ni protocolos. Ella iba a encontrarlo, aunque tuviera que abrir puertas que jamás deberían abrirse. Capítulo 2. La casa del silencio. Elena llegó al departamento de su hermano al atardecer. Había sido registrado por la policía 2 días atrás, sin hallazgos relevantes. Pero ella conocía cada manía de Julián. Sabía qué detalles no buscaban los demás. Lo primero que notó fue el silencio. Un silencio pesado, como si las paredes hubieran absorbido algo más que ecos. Buscó con calma. Cajones, libretas, computador. Nada extraño, hasta que revisó debajo de la cama. Había una libreta negra, sin título, sin dibujos, sin rastro de polvo. Al abrirla encontró solo una frase, escrita una y otra vez, con letra cada vez más temblorosa. No abrir la puerta cuando él me llame. Algunas páginas estaban arrancadas, como si Julián hubiera querido proteger algo o evitar dejarlo por escrito. De pronto, un golpe seco sonó desde la puerta del pasillo. Elena se tensó. Sacó el arma. Avanzó. La puerta estaba entrecerrada, aunque ella recordaba haberla cerrado al entrar. Un viento helado recorrió el departamento, apagando las luces del baño. Fue entonces cuando escuchó el susurro. Uno que no venía de la calle. Uno que estaba dentro del departamento. Julián. No era un grito. Era un susurro, como alguien hablándole justo detrás del oído. Elena giró de inmediato. No había nadie. Pero la libreta negra cayó sola al suelo, como si alguien la hubiera empujado suavemente. Estaba claro. Julián había visto algo. Y ese algo no quería que ella lo encontrara. Capítulo 3. El primer testigo. La investigación la llevó a un nombre. Rafael Landeros, compañero de universidad de Julián y última persona que lo había visto con vida.
Rafael trabajaba como guardia nocturno en un museo pequeño, casi abandonado. El lugar ideal para esconder secretos, o para convertirse en uno. Cuando Elena llegó, el guardia la reconoció de inmediato. «Yo sabía que usted vendría», él lo dijo. «¿Quién?» «Julián, antes de desaparecer», lo dijo con una naturalidad perturbadora. «¿Qué te dijo exactamente?», preguntó Elena controlando sus impulsos. «Que si él se apagaba, usted vendría a buscarlo, que la verdad estaba en el sótano del museo». «¿Qué verdad?» «La puerta». Elena sintió un pinchazo en la nuca. «¿Qué puerta?» «La que no debe abrirse». Esa frase coincidía con la libreta. Rafael caminó hacia el interior, señalando con la linterna el pasillo oscuro. El museo estaba vacío, el aire denso, como si algo observara desde los rincones. Él me dijo que escuchaba cosas ahí abajo, golpes, voces, y que alguien, o algo, lo llamaba por su nombre. El guardia se detuvo ante una trampilla en el suelo. «Está aquí». Elena tensó la mandíbula. Sabía que la policía jamás aprobaría lo que estaba a punto de hacer. «Ábrela», ordenó. Rafael levantó la trampilla. Un olor a humedad y algo más subió desde la oscuridad, algo que Elena reconoció de inmediato. El olor metálico del miedo. «Yo no bajo», dijo el guardia retrocediendo. Él tampoco quería bajar, pero lo hizo. ¿Y qué encontró allí? Encontró la voz. Elena bajó sola. Mientras descendía, las paredes parecían encogerse. El aire se volvía más frío. Su respiración, más pesada. Al llegar al fondo, la linterna iluminó una puerta de madera vieja, sellada con cadenas oxidadas. Pero lo peor no era la puerta. Era lo que estaba escrito en ella. «Elena, no entres». Es su nombre, escrito con la letra de Julián. Un escalofrío le recorrió la columna. Y entonces, algo tocó la puerta desde dentro. Un toque suave, como un dedo o una uña. Elena retrocedió con el corazón acelerado. Había llegado demasiado lejos para volver atrás, pero también demasiado cerca de algo que nunca debió buscar. Capítulo 4. La cámara oscura. Elena se quedó frente a la puerta sellada mientras la linterna temblaba en su mano. No era el miedo lo que la hacía temblar. Ella había visto cadáveres, escenas terribles, violencia sin sentido. Era la certeza. Julián había estado allí y había escrito su nombre en esa madera sin explicación posible. Miró las cadenas oxidadas y apoyó la mano sobre la superficie fría. Un segundo después, un susurro se filtró desde el otro lado. «Elena». No era Julián. Esa voz estaba rota, como si imitara un nombre que no comprendía. Retrocedió de inmediato, sintiendo la piel erizarse. El golpe seco de la trampilla bajando la sobresaltó. Rafael la había dejado encerrada. Elena corrió hacia la escalera. No estaba bloqueada. Subió de 2 en 2 los peldaños hasta salir, apuntando a Rafael con el arma. «¿Por qué hiciste eso?» «Lo siento», balbuceó él. «La voz no quiere testigos. Yo solo escuché que se acercaba». «¿La voz?» «A veces suena como Julián, a veces como alguien más, pero nunca es humana». Elena no respondió. No podía permitirse creer algo así, pero la forma en que él lo dijo tenía una lógica espantosa. «Rafael», dijo ella endureciendo el tono, «¿qué más te contó mi hermano?» «Me pidió que no bajara al sótano, que no escuchara la voz, que si yo la escuchaba, iba a querer responderle». «¿Y tú lo hiciste?» «Sí». Un silencio mortal cayó entre los dos. «¿Y qué te dijo?», preguntó Elena casi sin aire. Me preguntó si la quería ver. Rafael apretó los ojos, como si recordarlo doliera. Le dije que no. Pero creo que Julián le dijo que sí. La frase rebotó en la mente de Elena como un disparo. Julián no se había ido. Lo habían llamado. Capítulo 5. El registro prohibido. Elena salió del museo con la libreta de Julián bajo el brazo.
Pero no regresó a su departamento ni a la estación. Fue directo a un lugar donde nadie debería entrar. La biblioteca de archivos viejos del hospital psiquiátrico. Allí trabajaba Nora, una amiga de la academia, experta en casos raros, obsesiones, traumas y en encontrar patrones que la policía pasaba por alto. «Dime que esto es personal», dijo Nora apenas la vio. «Porque si es un caso activo puedo perder mi trabajo». «Es personal», respondió Elena, «y urgente». Le entregó la libreta. Nora la hojeó en silencio. ¿Esto lo escribió Julián? Sí. ¿Y lo repetitivo? No abrir la puerta cuando él me llame, recitó Elena. Es lo único que escribió. Nora frunció el ceño. Esto es típico de pacientes que sienten una presencia obsesiva, una voz que se vuelve una orden. ¿Como una alucinación? Como algo que se siente real aunque no lo sea. ¿Y si no es una alucinación? Nora la miró con preocupación. ¿Qué encontraste, Elena? Elena respiró hondo. Una puerta. Julián la conocía. Alguien, algo, la tocó desde dentro. ¿Lo viste? Lo escuché. Nora no se rió. No dudó. No cuestionó su cordura. Eso fue lo que más inquietó a Elena. Hay algo, dijo Nora en voz baja. Algo que he visto antes en casos viejos. No es un diagnóstico. Es una idea. Abrió un archivo amarillento y puso una foto sobre la mesa. Elena sintió el corazón detenerse. Era una puerta idéntica a la del museo. Las mismas cadenas, la misma madera gris, la misma frase escrita encima, solo que no decía Elena. Decía otro nombre, Marcos, no entres. Este paciente, explicó Nora, desapareció en 1996. ¿También escuchaba voces? Sí. ¿También hablaban desde una puerta? Sí. ¿También se borró su expediente del sistema? Sí. Elena se apoyó en la mesa para no perder el control. ¿Qué significa esto, Nora? No lo sé, pero hay un patrón. Y algo más. Nora sacó otra foto. La misma puerta. Otro nombre. Año 2004. Otra foto. Año 1978. Otra. Año 1952. Nombres distintos. Edificios distintos. Pero la misma puerta, reapareciendo cada década como una enfermedad que nunca muere. Esa puerta, dijo Nora en voz baja, no pertenece a ningún lugar físico. Solo aparece cuando alguien se vuelve vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A ser llamado. Elena sintió un escalofrío helado. Nora, ¿crees que Julián está vivo detrás de esa puerta? Creo que está donde estaba Marcos y donde estuvieron todos ellos. ¿Y dónde es eso? No puedo afirmarlo, Elena, pero... Tragó saliva. No sé si es un lugar de este lado. Capítulo 6. La casa de los que no regresan. El siguiente paso era inevitable. Volver al museo. Pero no sola. Nora insistió en acompañarla. No es por ti, dijo. Es por lo otro. Las voces tienen más fuerza cuando la víctima está emocionalmente atada a quien buscan. Elena no discutió. Sabía que era cierto. Cuando llegaron, Rafael estaba temblando en la entrada. La voz preguntó por ti, le dijo a Elena sin respirar. La escuché hace una hora. Dijo, ya viene. El museo estaba aún más oscuro que la primera vez. El aire parecía espeso, casi húmedo. Elena bajó primero. Nora detrás. Rafael último. Cuando llegaron al sótano, la linterna alumbró la puerta. Pero algo había cambiado. Las cadenas estaban rotas, oxidadas en el suelo, como si algo las hubiera empujado desde dentro con una fuerza brutal. Elena tragó saliva. Aquí no entró nadie, susurró Rafael. Yo estuve arriba todo el tiempo. Elena dio 2 pasos hacia la puerta. El piso parecía absorber el sonido de sus pasos. El aire olía a humedad, a tierra vieja, y a algo que no supo nombrar. Entonces lo escuchó. Un susurro. Casi un llanto. Lejano. Denso. ¿L? ¿Era Julián? ¿O sonaba exactamente como él? ¿Lo oyes?
preguntó Rafael. Sí, susurró Elena. No abras, dijo Nora muy bajo. No abras por nada del mundo. Pero el llanto continuó. Elena, duele. Ábreme. Era su hermano. Era su voz exacta, con su respiración, con su manera de pedir ayuda cuando era niño. Elena acercó la mano al candado roto. Elena, no, dijo Nora agarrándola del brazo. Esa voz no es tu hermano. Esa voz quiere entrar. ¿Y si es él? Susurró Elena con los ojos empañados. Si fuera él, no te pediría que lo destruyeras. Pero el llanto aumentó. El golpe en la madera se volvió más fuerte. ¡Ábreme! La voz cambió. Ya no era Julián. Era más profunda, más vieja, más hambrienta. Nora tiró de Elena justo cuando la puerta hizo un chasquido, abriéndose apenas 1 centímetro. Una oscuridad espesa escapó como un humo frío. No era aire, no era niebla, era algo sin forma. Rafael gritó. Algo lo tomó del tobillo y lo arrastró hacia la puerta. ¡No!, gritó Elena agarrándolo de los brazos. ¡No lo sueltes! Pero Rafael estaba siendo jalado por algo invisible. Sus uñas rasgaron el suelo. Su cuerpo se contorsionó. La puerta se abrió apenas un poco más, y de adentro salió una mano, pálida, delgada, con los dedos demasiado largos. Agarró a Rafael por la nuca. Lo último que Elena escuchó fue su grito. Después, la puerta se cerró de golpe. Un silencio atroz llenó el sótano. Nora respiraba agitada. Elena tenía las manos manchadas de polvo y algo oscuro. Rafael había desaparecido, y ahora ellas estaban solas con la puerta. Capítulo 7. El hombre que vio más de lo que debió. Elena no pudo dormir esa noche. Cualquier intento por cerrar los ojos solo traía un recuerdo. La mano saliendo de la oscuridad. Una mano demasiado larga, demasiado delgada, demasiado ajena. Nora estaba igual. Ambas se refugiaron en su departamento, sin luces, con las cortinas cerradas. Tenemos que denunciar la desaparición de Rafael, susurró Nora. No podemos, respondió Elena. ¿Qué vamos a decir? ¿Que una mano salió de una puerta que no existe en los planos y se lo llevó? Silencio. Hay que encontrar el registro original, continuó Elena. El primero, el caso más antiguo, el inicio del patrón. ¿Para qué? Para saber cómo detener esto. ¿Y si no se puede detener? Entonces... Elena tragó saliva. Entonces debo saber qué quiere de mí. Nora dejó caer la mirada. Te llamo por tu nombre, Elena. Sí. Eso significa que ya te eligió. Un escalofrío recorrió el aire como electricidad, pero Elena no respondió, porque en el fondo lo sabía. La voz la conocía. La había nombrado antes de verla, antes de que ella llegara al museo, antes de que Julián desapareciera. Elena decidió ir al único lugar donde podrían quedar restos del caso más antiguo. Un hombre aún vivo, el único que sobrevivió a la desaparición de su hermano gemelo en 1952. Su nombre era Silvio Quintana, 82 años. Antiguo trabajador ferroviario. Domiciliado en una casa casi en ruinas, en las afueras de la ciudad. Nora la acompañó, aunque cada paso hacia esa casa parecía pesarle 1000 kilos. El viejo abrió después de que Elena llamara 3 veces. Tenía los ojos hundidos, como si hubieran visto demasiado. «Sea que viene», dijo antes de que lo saludaran. A la puerta, Nora intercambió una mirada con Elena. «Necesitamos que nos cuente qué pasó con su hermano», dijo Elena. «No preguntan por él desde hace 30 años», respondió Silvio. «Me alegra que alguien todavía intente entender». Los invitó a entrar. Dentro, la casa olía a madera vieja y recuerdos que debieron haberse ido hace décadas. «Mi hermano se llamaba Mateo», comenzó. «Teníamos 12 años. Jugábamos en la estación abandonada. Una tarde, escuchó una voz». «¿Qué le decía?», preguntó Nora. «Que lo estaba buscando, que lo había encontrado por fin». Elena sintió un pinchazo en el estómago. «Yo no la escuché», siguió el viejo.
Solo lo vi caminar hacia un vagón oxidado. Había una puerta en la parte trasera. Nunca había visto esa maldita puerta ahí. Mi hermano la abrió antes de que pudiera detenerlo. Silvio bajó la mirada. Su voz se quebró. Y lo que salió no era un hombre, no tenía rostro, no tenía forma, solo sombras y manos, muchas manos. Elena sintió la piel helarse. Me arrebató a Mateo, susurró Silvio. Lo jaló adentro y cerró la puerta. Cuando la abrí, del otro lado no había nada, solo oscuridad. Una oscuridad viva. Nora apretó los puños. ¿Usted volvió a verla después?, preguntó Elena. Sí, cada 10 años. Aparece en otro lugar, con otro nombre escrito encima. ¿Y por qué no se lleva a cualquiera? Porque no puede. Solo puede llevarse a quien responde a su voz. Se hizo un silencio pesado. ¿Y si alguien no responde?, preguntó Nora. La voz se vuelve más fuerte, dijo el viejo, más insistente, hasta que la persona cede o enloquece. Mi hermano la escuchó durante semanas antes de desaparecer. Y cuando finalmente respondió, se lo llevó. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Esa cosa, dijo Silvio con un hilo de voz, no vive detrás de la puerta. Es la puerta. Capítulo 8. Lo que sigue a los elegidos. Esa noche Elena tuvo su primera pesadilla. Corría por un pasillo interminable de madera húmeda. A lo lejos, una puerta con su nombre respiraba lentamente, como un animal dormido. Cuando despertó, Nora estaba en la cocina, pálida como un papel. «Elena», dijo con la voz quebrada, «no vas a creer lo que encontré». Extendió un fajo de hojas impresas, registros de cámaras de seguridad del museo. «Mira», dijo, «en el video, Rafael caminaba por el pasillo antes de que ellas llegaran. Hablaba solo, miraba hacia donde no había nadie, respondía a una voz que no se escuchaba. Está hablando con la puerta», susurró Nora. Elena siguió mirando. A las 18:34, Rafael se detuvo, levantó la cabeza, y sus labios pronunciaron claramente, «¿Dónde estás, Julián?». Elena sintió el estómago apretarse, y luego, en el video, algo imposible ocurrió. Una sombra se deslizó detrás de él, alta, delgada, sin contorno definido, como si fuera un agujero en la imagen. La sombra levantó una mano y tocó el hombro de Rafael. Un segundo después, todas las cámaras del museo se apagaron. Nora la miró temblando. «Esa cosa no está en la puerta, Elena». «¿Qué quieres decir?», susurró ella, aunque ya conocía la respuesta. «Esa cosa está siguiéndote». Un golpe seco sonó en la pared del pasillo, como un puño cerrado. Una sola vez. Elena respiró hondo. Sabía que no era un vecino. Era la señal. La voz había encontrado la forma de acercarse, y ahora ya no necesitaba la puerta para llamarla. Capítulo 9. La apertura. No podían quedarse donde estaban. Si la puerta aparecía donde la presencia quisiera, podrían terminar atrapadas sin salida. Así que fueron al único lugar donde podrían confrontar la verdad: el museo. La primera puerta. El último rastro de Julián. Pero esta vez algo era distinto. Las luces del pasillo parpadeaban. El aire era irrespirable, como si algo enorme respirara muy cerca. Nora caminaba con pasos cortos, temblando. «Elena, siento que algo nos está mirando». «No lo mires de frente», respondió Elena sin detenerse. «No le des forma». Cuando llegaron al sótano, la puerta estaba abierta. No entreabierta, no forzada, completamente abierta, como una boca esperando. Elena dio un paso al frente, sintiendo que el corazón le latía en los dientes. «Julián», susurró. «Si estás dentro, si te escucho, háblame». El aire tembló. Un sonido emergió desde adentro. «Elena». Era su hermano. Sonaba débil, como si hablara desde muy lejos. Nora le agarró el brazo con fuerza. «No entres. Elena,
Si entras, no vuelves. Él sigue vivo, susurró Elena con lágrimas en los ojos. No, eso no es él. ¿Y si lo es? Elena dio otro paso, y de pronto, de la oscuridad emergió una figura. Alta, humana, pero no del todo. Solo el contorno, nada de rasgos, nada de rostro, como un cuerpo tallado en sombra. Elena retrocedió un paso. ¿Qué eres?, preguntó con la voz firme pero el pecho helado. La figura inclinó la cabeza, como si comprendiera el lenguaje pero no supiera usarlo. Entonces la escuchó. La voz de Julián, la verdadera, llorosa, desesperada. No soy yo, Elena. La figura se tensó, como si lo que estuviera adentro hubiera cometido un error. Entonces habló otra vez, pero ya no con la voz de Julián, sino con una mezcla grotesca de varias voces juntas. ¡Ábreme! La puerta detrás de la figura se cerró de un golpe, expulsando un aire helado. Elena gritó. Nora tiró de ella. Corrieron. Subieron las escaleras. La sombra las siguió con una velocidad inhumana, como si se deslizara por el suelo. Elena alcanzó la salida del museo y golpeó la puerta para cerrarla. En el último segundo, la sombra se detuvo justo enfrente y susurró con voz de niño. Elena, ¿ya me escuchaste? Capítulo 10. El rostro que no debió mirar. Elena dio un paso hacia el umbral. La puerta no crujió, no respiró. Simplemente esperó, como si supiera que ella siempre llegaría hasta ese punto, como si la historia hubiese sido escrita desde antes de que Julián desapareciera. Elena, repitió la voz dentro de la oscuridad. Era él. Era su tono. Era su forma de pedir ayuda. Pero había algo más. Una distorsión leve, casi imperceptible, como si su hermano hablara a través de algo que todavía no sabía cómo imitarlo correctamente. Nora la sostuvo más fuerte. No es él, susurró. Por favor. No es él. Tengo que verlo, respondió Elena con la voz rota. No, tienes que escucharlo. Y lo que estás escuchando es un eco, un reflejo, no una persona. Silencio. La oscuridad dentro de la puerta vibraba, como si contuviera un océano sin luz. Cuando Elena acercó la mano, el aire se volvió helado. No frío normal, frío, antiguo. Elena. La voz dentro cambió. Ven. Era la palabra que Julián jamás habría usado con ella. Él habría dicho, ayúdame. Algo en ese detalle minúsculo le atravesó el pecho. Nora habló con un hilo de voz. Recuerda lo que dijo el viejo. No es un lugar, esa cosa es la puerta. Elena cerró los ojos. Y esa fue su salvación. Porque por primera vez desde que comenzó todo, oyó la voz real de Julián. No venía de la oscuridad. Venía de la libreta que llevaba apretada contra el pecho. Un susurro pequeñísimo, casi un pensamiento. No abras. Elena abrió los ojos y por un instante vio algo que ninguna cámara habría captado. Detrás de la puerta, entre la sombra ondulante, no había un pasillo, ni un cuarto, ni un abismo. Había rostros, miles. Algunos de niños, otros de adultos, desdibujados, sin boca, sin vida. Rostros robados, rostros que ya habían mirado aquello que no debía ser visto. Y todos repetían el mismo movimiento silencioso. Extendían una mano larga, pálida, buscando otro rostro que arrancar. Un escalofrío le atravesó la columna. La verdad era peor de lo que sospechaba. La puerta no se llevaba cuerpos. Se llevaba identidades, voces, nombres, recuerdos. Se alimentaba de su humanidad. No era Julián quien la llamaba, era su ausencia. Nora, dijo Elena con la voz tan firme como podía. Voy a cerrarla. ¿Cómo? De la única forma que funciona con algo que vive de ser visto. Elena miró el interior solo por un segundo.
lo suficiente para que la oscuridad se agitara como un depredador sorprendido. Luego hizo lo que ningún elegido había hecho antes, retrocedió y le dio la espalda. La puerta reaccionó al instante. Tembló, rugió sin sonido, como un animal hecho de silencio puro. La mano larga volvió a salir, tratando de aferrarse al umbral. Pero Elena no miró, no escuchó, no respondió. Caminó hacia atrás, guiada solo por la voz real de Julián, que no venía del abismo, sino del recuerdo más antiguo que tenía de él. «No me dejes solo». «No te dejo», susurró ella. «Pero no voy a seguir tu sombra. No voy a ser la siguiente cara en esa oscuridad». La puerta chilló sin aire. La mano retrocedió. Una grieta atravesó la madera, como si la estructura misma estuviera muriendo. El museo entero vibró. Las luces estallaron. Un viento helado salió disparado hacia el pasillo. Y entonces, la puerta se cerró. No de golpe, no con violencia. Se cerró como se apaga una vela antigua, con un suspiro. Luego desapareció. No se disolvió. No se transformó. Simplemente dejó de existir. Donde había estado el marco, ahora solo había pared vieja, húmeda, inofensiva. Nora cayó de rodillas, llorando en silencio. Elena soltó la libreta. Esta se abrió sola en la última página arrancada. Había una frase, escrita apenas con trazos, casi borrada. «Si me buscas, no me encuentres allí». Julián lo sabía. Siempre lo supo. La puerta no era un camino hacia él. Era una trampa construida con su voz. Elena lloró por primera vez desde que comenzó la desaparición. Pero el llanto no era rendición, era despedida. Epílogo. 2 semanas después, Elena volvió al departamento de personas desaparecidas. La archivista la miró con nervios. «Inspectora, hay algo extraño. El registro de su hermano volvió al sistema». Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Volvió? Sí, pero no como un caso abierto. Aparece como resuelto. La archivista señaló la pantalla. Archivo 473B. Estado: cerrado. Motivo: no localizado pero en reposo. Elena no dijo nada. Solo miró el dato que nadie más vería jamás. Última actualización hecha a las 03:14 am, hora exacta en la que la puerta desapareció del museo. Elena respiró hondo. Sabía que Julián no estaba muerto, pero tampoco estaba en este lado. Estaba en paz. No atrapado, no perseguido, no llamado, libre. No porque ella lo hubiera salvado, sino porque por fin había dejado de responder. Esa noche, al volver a casa, Elena dejó la libreta en el cajón más alto de su armario. No como un recordatorio de horror, sino como una promesa silenciosa. Jamás volvería a abrir una puerta que llamara por su nombre, porque algunas presencias no quieren compañía, quieren sustitutos. Y Elena había visto por un instante el rostro que no debía mirar. Uno sin facciones, uno que cambia según el recuerdo que roba, uno que espera pacientemente al próximo que responda: «Gracias por llegar hasta aquí, hasta este último latido de la historia». No importa si llegaste buscando respuestas, consuelo o simplemente un refugio. Lo que importa es que permaneciste. Y eso, en un mundo que todo el tiempo empuja a soltar, es un acto de valentía. Las historias, como las personas, no se cierran de golpe. Se despiden lentamente, dejando puertas entreabiertas, cicatrices que brillan y silencios que siguen hablando cuando nadie los escucha. Si algo quiero que te lleves hoy es esto, que incluso las almas más heridas pueden encontrar su forma de seguir. Que lo que te rompió no define quién eres, sino quién decides ser después. Que mirar de frente a tu sombra no te convierte en oscuridad, sino en alguien capaz de caminar con ella sin temerle. Y que cada final, aunque parezca un abismo, siempre es el punto exacto donde comienza algo nuevo.
algo tuyo, algo que nadie puede arrebatarte. Gracias por acompañarme en esta ruta de palabras y cicatrices hermosas. Si esta historia te tocó, te hizo recordar, sanar o simplemente sentir, déjamelo saber. Te invito a comentar, dar like, suscribirte y compartir este pequeño mundo que construimos juntos. Porque cuando tú apoyas, las historias pueden seguir respirando. Y yo también. Con gratitud y un poco de tinta rota, Sash Becker.